mandamientos, mis hermanos, damos el lugar a nuestro hermano Miguel para que nos predique la palabra. Déjenme hacer un pequeño preámbulo, saludar a nuestros hermanos que nos están escuchando por el Facebook Live, como le llaman. Seguramente nuestra hermanita Alma López, que está hospitalizada, hermanos, todavía, debido a un malestar que ella trae, las piedritas por ahí en su cuerpo. Esta malita está internada en el hospital, en el John Spirit Mead, en el cuarto 511, por si gustan visitarle, llamarle, hermanos. Nuestra hermana todavía está hospitalizada, esperemos en Dios que pronto pueda estar mejor, tal vez nos esté viendo, y pues desde aquí le mandamos muchos saludos y muchas bendiciones, y que pronto se recupere nuestra hermanita. Seguramente está ahí también nuestra hermana Leti con ella, y tal vez por esta razón nuestros hermanos Valerio no se encuentran con nosotros también. Okay, así que oremos por la familia Valerio y por nuestra hermana, nuestra hermana Alma López y por nuestra hermana Leti León. Bien, la Biblia, hermanos, la Biblia nos habla del infierno. En Mateo 23 nos habla, nuestro Señor Jesucristo les decía a los fariseos que aquellos que convertían al fariseísmo los hacían más, los encaminaban más al infierno. Nos habla ahí del infierno. En Mateo capítulo 26 nos describe nuestro Señor Jesucristo al infierno como el fuego eterno. La Biblia nos habla del infierno y del fuego eterno, que es el castigo eterno, que es el lugar de tormento. Imagínense, si aquí en este mundo sufrimos y padecemos por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones, cosas que no queremos, pero pasamos por sufrimientos, por enfermedades, por tribulaciones. Ahora imagínense estar en un lugar eternamente y en tormento, en aflicción, en dolor intenso, un dolor que nunca se va a acabar. Nosotros los creyentes, hermanos, los que creemos en Dios, los que obedecemos a Dios, y aún aquellos que de alguna manera creen en Dios, pero no a la manera como Dios quisiera, mediante la obediencia, saben de la existencia de este lugar del infierno. Cuando escuchamos la palabra infierno, hermanos, tal vez para nosotros no nos preocupa tanto, pero créanlo, hermanos, que es como el cáncer, es la muerte segura. Entonces, precisamente, hace poquito vi un video, y es por eso que me inspiré en ese video para traer este tema, una bondad insuficiente. Pensemos en esto. ¿Puede el hombre, puede cualquier persona, hermanos, una persona buena, moralmente, espiritualmente, una persona buena, respetable, que haga el bien, que se preocupe por su prójimo, que haga buenas obras, que sea una excelente persona, que sea una buenísima persona? ¿Puede esta persona alcanzar la salvación eterna? Por el simple hecho de ser una persona excelentemente buena. En un video que vi donde un niño, más o menos como la edad de mi nieto Doria, no creo yo que un poquito más grande, llorando, se quiso acercar al líder de la iglesia católica romana. El niño estaba en profundo llanto, en dolor. Había fallecido su padre. Él, preocupado por su padre, pensando de que porque su padre era ateo,
había sido ateo, aunque a ellos, a él y a su familia, les inculcó el catolicismo o la creencia en Dios, pero él nunca creyó en la existencia de Dios. Él llorando le preguntaba al líder de la iglesia católica si su padre estaba en el infierno. Es algo verdaderamente delicado, hermanos. Es algo verdaderamente preocupante. Creo yo que todos nosotros hemos sufrido la pérdida de un ser amado. Pero los que conocemos la verdad, el dolor se duplica o se cuadruplica. Se hace 4 veces más. Porque usted y yo, a través de la Escritura, hermanos, podemos conocer la verdad. Y la verdad es la verdad. Este hombre, el Papa le decía a su hijo, ¿tu padre fue bueno? Sí, fue muy bueno. Entonces, ¿acaso Dios no bendice a los buenos? Pues sí, entonces tu papá no está en el infierno. O sea, examinemos la argumentación, la lógica de este razonamiento. Si una persona es buena, aunque nunca haya aceptado la existencia de Dios, aunque nunca se haya humillado ante nuestro Dios, aunque en toda su vida haya rechazado a nuestro Señor Jesucristo, aunque nunca le haya servido, nunca se haya comunicado con Él en oración, nunca se haya humillado, pero por el simple hecho de que fue una persona buena, ya se salvó. Yo no soy nadie, hermanos. Yo no soy nadie para determinar quién se salva y quién no. Ningún ser humano, hermanos, por muy bueno que sea, por muy temeroso de Dios que sea, él no tiene la facultad, no tiene el poder, no tiene la autoridad para determinar quién se salva y quién no, y de qué manera se puede salvar y de qué manera no lo puede hacer. Ningún ser humano tiene esa facultad, esa autoridad, solo Dios. Y Dios, hermanos, a través de esta escritura nos enseña claramente lo que es una bondad insuficiente. En Hechos capítulo 10, en esta persona de Cornelio, centurión, hermanos, un centurión era un soldado romano, pero era como un capitán que tenía a cargo miles de soldados. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Qué virtudes, qué cualidades tenía este hombre? Dice, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuándo, hermanos? Siempre. Siempre. Sin embargo, dice la escritura que éste vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hay otras versiones, hermanos, que dicen, Él te va a decir lo que es conveniente
para ti hacer. Algo que es necesario es algo que es conveniente de hacer. Dígame una cosa, ¿el trabajar no es necesario? Trabajar, ¿por qué? Porque te conviene. ¿En qué le conviene? ¿En qué le favorece? Obtiene dinero. No trabaje, no hay money. ¿Okay? Entonces, una necesidad es algo conveniente. Y aquí, hermano, nos está diciendo bien claramente, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Por eso, claramente, nuestro Dios, hermanos, a través de esta escritura, lo que el Señor desea enseñarnos es de que todo hombre, por muy bueno, por muy honesto, por muy sincero, por muy temeroso y por muy piadoso que sea, hermanos, no puede alcanzar la salvación por sus propios méritos. No puede librar su alma del infierno. No puede librar su alma del lago de fuego eterno. Si la bondad, hermanos, y la piedad de nuestras buenas acciones no están fundadas en la obediencia a los mandamientos de nuestro Dios, nunca vamos a alcanzar la vida eterna. Nunca. Si realmente nosotros queremos, hermanos, alcanzar la vida eterna, tenemos que asegurarnos entonces de todo lo que hacemos sea de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y todas esas obras, hermanos, estén hechas en nuestro Señor Jesucristo. Porque solamente a través de Cristo, hermanos, podemos cada uno de nosotros obtener la vida eterna. Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor nos dice bien claramente, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si nuestro Dios, hermanos, es quien determina cómo puede el hombre ser salvo, ¿quién es el hombre entonces, hermanos, para decir quién se salva y quién no? ¿Quién es el hombre para determinar, hermanos, cómo el hombre puede ser salvado y cómo no lo puede hacer? No, hermanos. Ni aunque uno sea el papa, ni aunque uno sea el pastor, ni aunque uno sea el anciano, ni aunque uno sea el predicador, hermanos, no tenemos nosotros autoridad para determinar quién se salva y quién no. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dice en Mateo 28, versículo 18, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Aún aquí en la iglesia de Cristo, hermanos, la cabeza es Cristo, aunque haya un gobierno, aunque haya un grupo de presbiterio, de ancianos, quien manda, quien gobierna, es Cristo, mi hermano. No es el hombre. Todos nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de nuestro Dios, para ser guiados conforme a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos dice en su palabra que nadie puede hacer algo por sí mismo, solo a través de Él. En Juan capítulo 15, versículo 5, miren lo que dice el Señor. Juan 15, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Juan 15, y vamos a leer del versículo del 1 en adelante para que entendamos más el contexto. Yo soy la vid verdadera. La vid, hermanos, era símbolo de bendición. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, dice el Señor, lo va a podar, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto,
Porque separados de mí, ¿qué dice el Señor? Nada podéis hacer. Separados de Cristo, alejados de Cristo, no podemos hacer nada, ni por mi salvación, ni por la salvación de los míos. ¿Quiere usted como padre, como madre, que sus hijos vengan a la bendición de Dios? Primero uno se tiene que convertir al Señor. ¿Quiere usted alcanzar su salvación? Entonces tiene que ser parte de esta vid, que es nuestro Señor Jesucristo, para poder entonces estar en la bendición de nuestro Dios. Si el mismo el apóstol Pablo, hermano, el mismo el apóstol Pedro, nos decía ya en Hechos capítulo 4, versículo 12, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Mismo el apóstol Pedro, aquel que hizo aquella gran confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro dijo estas palabras: no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente nuestro Señor Jesucristo. Aún, mire, el apóstol Pablo, mire lo que decía el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 13. 1 de Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 3. 1 de Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 3, en las palabras de Pablo, inspirado por el Espíritu de nuestro Dios, dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, es decir, hueco. Si tuviese toda profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice Pablo? Nada soy. Y si repartiese, mire lo que está diciendo Pablo. ¿Qué era lo que hacía Cornelio? ¿Acaso no era un hombre piadoso? ¿Acaso no daba limosna al pueblo? Mire lo que dice Pablo: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. Pablo va más allá, hermano, de solamente ayudar al prójimo. Pablo va más allá, hermano, de ayudar al pueblo, de dar limosna. Pablo va más allá diciendo: aún si diere mi vida en sacrificio, de nada me sirve, nada soy. Si tanto nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pedro, hermanos, el apóstol Pablo, nos están enseñando que el hombre no puede ser salvo por sí mismo, ¿quién soy yo para decir quién se salva y quién no? ¿Quién soy yo para decir basta con que seas buena persona? Ya la hiciste. Libraste tu alma del infierno. No es así. No, hermanos. ¿Quién soy yo, hermanos, para atreverme a decir lo contrario? Si el centurión, hermanos, pudo alcanzar la gracia y la salvación de nuestro Dios mediante sus propias y buenas acciones, si él podía hacerlo, hermanos, más bien, si este hombre podía salvarse por sus buenas acciones, ¿para qué entonces el ángel del Señor le fue enviado a esta persona y le hiciera ese mandamiento de: manda a traer a Pedro, él te va a decir lo que es necesario que hagas? ¿Para qué? Basta con que el ángel del Señor le hubiera dicho: mira, Cornelio, tus oraciones, tus limosnas, tus buenas acciones han subido a la memoria de Dios. Dios las ha tomado en cuenta. Eres mucho mejor que algunos cristianos recién convertidos. Tu temerosidad y ser piadoso te han puesto en la salvación. Gloria a Dios. No es así. No fue así. La necesidad, hermanos, manifiesta una urgencia. La urgente necesidad, hermanos, ahora una cosa sumamente importante. Cuando le dice, es necesario, es como decir, urge que mandes a traer a Pedro.
Ahora, la urgencia, hermanos, óigalo muy bien, mi hermano, mi hermana. La urgencia no estaba en conocer a Pedro. La urgencia no estaba en conocer al mensajero del Señor. La urgencia estaba en conocer el mensaje de este mensajero. ¿Sí me explico? En escuchar lo que Pedro tenía que decirle a él, hermanos. Esa era la urgencia. Y la razón es porque la necesidad está, hermanos, en obedecer al mensaje del Evangelio y no al mensajero del Señor. Él te va a decir lo que es necesario que hagas. Y aunque esta frase, hermanos, esta frase, Él te dirá lo que es necesario hacer o lo que es conveniente hacer. Déjame decirle, hermanos, que esta frase, si usted lee en otra versión, como en la versión de las Américas, usted no va a encontrar esta frase. Él te va a decir lo que es necesario hacer. Esa frase solamente está en la versión de la Reina Valera. Si usted lee otra versión, o al menos en las versiones que yo he visto, hermanos, no se encuentra esa frase. Él te va a decir lo que es necesario hacer. Analicé algunos interlineales griegos, hermanos, como Francisco La Cueva. El interlineal griego no lo tiene. Como el interlineal griego del bizantino tampoco no lo tiene. Otros interlineales griegos, hermanos, no está registrada esa frase. Él te va a decir lo que es necesario que hagas. Entonces, ¿quién puso esa frase ahí? Si Lucas, que fue el escritor, hermanos, del libro de los Hechos, él no la puso, ¿quién entonces sí la puso? ¿Por qué Lucas la omitió, no la dijo? Sin embargo, algunos la han puesto ahí. Ahora, recordemos que los manuscritos más antiguos, como el Códice del Vaticano, como el Códice del Sinaítico, el Alejandrino, que son los rollos del Mar Muerto, donde venían todas las escrituras, hermanos, y después se hizo esa traducción de lo que es la Septuaginta, ¿no? Del hebreo al griego. ¿Okay? El Nuevo Testamento se escribió en hebreo, pero después se tradujo al griego. En esa traducción, hermanos, vemos precisamente esto. Ahora, el hecho de que esta frase no esté, hermanos, no significa que en otro manuscrito no pueda estar. Pero se entiende, hermanos, se puede entender por deducción, por inferencia o por implicación. Algo de deducir, hermanos, es como cuando si usted ve la suma de 2 más 2, pero no está el resultado, usted por inferencia va a decir 2 más 2, pues 4, está fácil. En su mente usted ya trabajó 2 más 2, pero no ve el 4, pero usted va a pensar que esa suma le falta ¿qué? El resultado. No solamente va a saber que le falta el resultado, sino que va a conocer el resultado. Es el 4. Eso es la acción de deducir, de implicar. ¿Sí me explico? ¿Okay? Entonces vemos en la historia misma, precisamente cuando Pedro llegó ante Cornelio y le dijo lo que era necesario hacer. Hermanos, mis amigos, yo sé que usted está aquí, en este lugar, no para verme a mí, no para conocer al hermano García. Yo no tengo nada de atractivo, hermanos, sino más que todo para escuchar el mensaje de Dios. Amén. Usted está aquí no para escuchar mi propia sabiduría, que casi no tengo, mi propia ciencia, sino usted está aquí para escuchar el mensaje de Dios. Y esa es mi responsabilidad, traer el mensaje de Dios, el consejo de Dios. Todo varón de Dios, hermanos, todo siervo de Dios que viene a este lugar, trae el mensaje de Dios. No lo menosprecie, no cometa ese error. Se siente bien feo, hermanos. Yo una vez sufrí de eso, menosprecio, en una congregación a la cual yo serví. Cuando llegó un hermano mucho más preparado que yo, hermanos, y cuando este hermano terminó su prédica, una de las hermanas dijo:
Ay, hermano, ojalá y viniera más seguido a este lugar. Estos sí son temas. Y yo era el predicador. ¿Cómo crees que me sentí, hermano? Hubiera dicho, hombre, pues que les predique otro. ¿Para qué estarme yo desvelando, desgastándome? Para que ni siquiera me lo agradezcan. No, hombre, ahí nos vimos. Tiro la toalla. Esa crítica, hermanos, me dolió lo más profundo en mi corazón. Pero el Señor me puso este pensamiento, dijo, no se raje, sea valiente, esfuércese, échele ganas, aprenda más, esfuércese más en el estudio y sus prédicas van a ser mejores. No sé qué tanto he mejorado, hermanos, pero la honra y la gloria es para nuestro Dios. Sí, amén. Pero el punto es, hermanos, que cuando uno lo menosprecia se siente bien feo. Es como cuando, yo sé que usted me entiende, tal vez usted en algún momento ha sido menospreciado o menospreciada. Y se siente feo. ¿Es así? Por eso, hermanos, el hermano que venga aquí a predicar es porque trae el mensaje de Dios. Y eso es lo más importante. No el monito, no la persona, sino es el mensaje de Dios. Claro, por supuesto, que también todo siervo de Dios se debe de esforzar, de prepararse, hermano, para traer el mensaje de Dios. Cierto que requiere un esfuerzo, un aprendizaje, ¿verdad? No vamos a irnos a los extremos, pero hay que valorar y hay que apreciar el esfuerzo que hace cada uno por traer el mensaje de nuestro Dios. Por eso, hermanos, precisamente el punto es que si Cornelio nunca hubiera escuchado, hermanos, el mensaje del Evangelio, él nunca hubiera conocido a nuestro Dios, nunca hubiera obedecido a nuestro Dios, y nunca la gracia de Dios lo hubiera alcanzado, nunca hubiera podido glorificar el nombre de nuestro Dios, que lo vemos como resultado al final. Por eso, hermanos, si nosotros no basamos nuestro temor y nuestra justicia en el amor de nuestro Dios o en la justicia de nuestro Dios, nunca, créalo, nunca vamos a obtener nuestra propia salvación. Porque recuerde, mi hermana, mi hermano, que la salvación es meramente individual, es personal, no es colectiva. Yo no me voy a condenar por lo que usted no haga, ni usted se va a condenar por lo que yo haga o deje de hacer. Acuérdense lo que dice Romanos 2, versículo 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Okay? Por eso, uno en lo personal tiene que esforzarse, y para eso, hermanos, si nosotros deseamos que nuestra bondad y piedad sean verdaderamente suficientes para agradar a Dios y para alcanzar el perdón de nuestros pecados y por ende nuestra salvación, tenemos que basar nuestro temor reverente en el temor a nuestro Dios. Mire, en Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35, hermano, fíjense lo que vino comprendiendo el apóstol Pedro. Hechos 10, versículos 34 y 35. Dice la Escritura, pero cuando Hechos 10, versículos 34 y 35. Porque estaba en otra cita. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada, ¿de quién, hermanos? Del que le teme y hace justicia. Dios se complace, Dios se deleita de aquel que le teme y hace justicia. Es decir, que nuestra actitud respetuosa, hermanos, nuestra actitud benevolente hacia nuestro Dios, hacia las demás personas, debe de ser con la intención de mostrar una actitud reverente a nuestro Dios. Que el temor que tenemos nosotros, hermanos, que el motor que nos impulsa a hacer buenas acciones sea por el temor a nuestro Dios, pero también por el amor a nuestro Dios. Como mucha gente hoy en día, hermanos, que al hacer el bien a su prójimo, lo hacen para agradar a nuestro Dios y por su temor hacia nuestro Dios. Ciertamente, en el mundo hay mucha gente, hermanos, que tiene estas virtudes, que tiene estas cualidades que tenía Cornelio, y que de alguna manera creen en Dios, son personas honestas y sinceras en sus buenas acciones.
Pero al igual que Cornelio, hermanos, mucha gente desconoce el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que cuando a mucha gente así se les ha presentado el evangelio, se les ha hecho entender de que no por sus propias obras pueden alcanzar la salvación, muchos han aceptado al Señor obedeciendo el evangelio, pero muchos lo han rechazado, porque lo consideran que no es necesario. Hemos a veces tocado las puertas, hermanos, hemos encontrado con personas que dicen que son buenas, que ellos no tienen problemas con el vecino, ni con la vecina, ni con el compañero de trabajo, ni en la familia, que son sumamente respetuosos con todo mundo y al contrario les ayudan a la gente. Yo no necesito ser parte de una iglesia. Yo no necesito ser parte de una denominación, de una secta. Dios sabe que yo lo amo, que yo lo quiero y no necesito yo ir a ninguna parte. Imagínense que hubiera actuado de esa forma Cornelio, que le hubiera dicho al ángel: oye, espérate, mira, yo soy muy bueno. Caería en el papel de aquel publicano, de aquel fariseo que decía: no me hagas como este publicano, yo doy diezmo, yo ofrendo excelentemente bien, dono, hago donaciones a muchas asociaciones de beneficencia pública, hago esto, hago aquello, hago lo otro. Yo no tengo que estar encerrado en una iglesia. No se trata de que estés encerrado, no se trata de que formas parte de una iglesia. Se trata de que vengas y adores a Dios. Se trata de que vengas y sirvas a Dios, que le obedezcas a Dios. Si Cornelio, hermanos, hacía estas maravillosas obras, era porque toda su atención era la de agradar a nuestro Dios, como lo vemos ahí en Hechos 10, versículo 2. Piadoso y temeroso ¿de quién? De Dios, hermanos. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Inculcaba también a su familia, hermanos, a ser temeroso de Dios. Hacía muchas limonas al pueblo y oraba cada cuando, hermanos. Usted cuando se levante en la mañana, ora a Dios. Sí, amén. A la hora de comer, ora a Dios. ¿Es agradecido con Dios? Sí, amén. ¡Qué bueno! Esto nos pone más cerca de la presencia de Dios. Es como a Cornelio. Dios te dice: mi amigo, tus oraciones y tus limonas han subido a la presencia de Dios, pero no son suficientes. ¿Quieres alcanzar la salvación? Tienes que hacer esto. Tenemos que reconocer, hermanos, o tenemos que conocer la bondad de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente como lo vemos ahí en Hechos 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Dios no juzga a nadie, hermanos. Dios no reliega a nadie. Dios no condena a nadie. Dios es accesible. Cuando nuestro Dios, hermanos, le bajó aquel lienzo de animales que eran prohibidos por la ley al apóstol Pedro, ahí mismo en Hechos capítulo 10, y que el Señor le decía a Pedro: mata y come. Y Pedro decía: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido yo jamás. Y dice nuestro Dios: no llames tú común o inmundo a lo que Dios ha santificado, ha purificado. Pedro, hermanos, tenía problemas de racismo, de discriminación. No quería juntarse con los gentiles. Hermanos, nosotros lamentablemente a veces somos considerados como pecadores. Ay, fuchi, hasta para allá. Antes éramos enemigos de Dios. ¿Y acaso Dios no tuvo piedad y misericordia de nosotros? Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos enemigos. Dios es bueno, hermanos. Sí, amén. Dios es misericordioso. Y Dios nos muestra su amor a través de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, hermanos, fíjense lo que le dice el apóstol Pablo, ahí mismo, en Hechos 10, versículo 36.
Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después de Juan el Bautista, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cornelio, ¿quieres obtener el perdón de tus pecados? Sí, tienes que hacerlo a través de la sangre preciosa de Cristo, porque ahí está el amor de Dios. Ahí estará tu temor delante de nuestro Dios. ¿Y qué hicieron, hermanos? Versículo 47 y 48. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Fueron bautizados en ese momento, en ese instante, para el perdón de sus pecados. Conocieron entonces la bondad de Dios, él y su familia. Tenemos que perfeccionar, hermano, nuestro temor en la obediencia al Evangelio. Es donde se complementa nuestro temor. Es decir, si realmente usted y yo tememos a Dios, si realmente usted y yo tememos a la ira de Dios, si realmente usted y yo tememos ir al infierno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer el Evangelio. Y tenemos que creer en el Evangelio, obedeciendo al Evangelio, porque es ahí en donde obtenemos el perdón de nuestros pecados. Y alcanzar, hermanos, la salvación, no solamente a través, hermanos, de nuestro temor reverente a nuestro Dios, sino también a través de nuestra justicia en la justicia de Dios. Porque acordemos lo que decía el apóstol Pedro: ahora entiendo que Dios se agrada, como decía en el versículo 44, ahora entiendo que, abriendo la boca dijo Pedro, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Para que todo hombre, hermanos, pueda sentirse realmente justo y libre de todo pecado, solo puede hacerlo mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de nadie más. Ni de la sangre de un mártir, ni de la sangre del mártir de Juan, ni de Mateo, ni de Pedro, ni de Lucas, ni de Zebedeo, ni de Santiago, ni de ninguno de los apóstoles, ni del apóstol Pablo, mucho menos, hermanos, de otros hombres desconocidos por Dios. Esa sangre no tiene ningún poder, solamente la sangre de Cristo, la cual nos limpia de todo pecado. Dice allá en 1 Juan capítulo 1, versículo del 13 en adelante, hermanos. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y ahí la sangre, hermanos, está refiriéndose al sacrificio mismo del Señor, es decir, al Evangelio. Tristemente, muchos religiosos hoy en día, hermanos, quieren alcanzar la justificación de sus pecados practicando la filantropía. ¿Usted sabe lo que es ser un filántropo? Fileo, viene la palabra fileo, amor al prójimo. Y quieren hacerlo, hermanos, a través de sus buenas acciones, donando, hermanos. Algunos artistas dicen que donan porque tienen amor al prójimo, etcétera, etcétera. Es para ayudarles a no pagar más impuestos. No es tanto por amor al prójimo. Pero bueno, lo hacen de alguna manera, ¿no? Los judíos, hermanos, creían más en su propia justicia. Cuando el Señor les habla de esa parábola del
del fariseo y el publicano, hermanos, era para aquellos que confiaban en su propia justicia y no estaban confiando en la justicia de Dios. Acordémonos cómo nuestro Señor Jesucristo les decía a los judíos, allá en Mateo capítulo 15, versículo 9, hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando decía, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Qué triste, ¿no cree usted? El ser de un excelente carácter moral, hermanos, a Cornelio, bien pudo hacerle creer que no necesitaba conocer el Evangelio del Señor. Pero recordemos, hermanos, que la justicia de Dios se revela ¿en dónde? Romanos 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, pues como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es en el Evangelio del Señor. Cornelio, hermanos, pues ciertamente el buen carácter moral y justo de Cornelio llamó la atención de Dios. Las buenas acciones de Cornelio llamó la atención de nuestro Dios. Es una forma de llamar la atención de Dios. ¡Qué bueno! Cuando nuestras buenas obras, cuando nuestras buenas acciones, hermanos, están basadas en la honestidad, en la sinceridad, en el deseo, hermano, de servir a nuestro Dios. Pero si nuestro Dios le mandó que trajese a Pedro, hermanos, era porque su buen carácter moral no era suficientemente justo. No le atribuía, hermanos, ese carácter justo para obtener el perdón de sus propios pecados por sí mismo. Todo aquel que empieza a vivir una vida conforme al Evangelio del Señor, hermanos, obtiene la recompensa o el premio a la vida eterna. Isaías en el capítulo 53, versículos 10 y 11. Y si Cornelio deseaba alcanzar la justificación de sus pecados, tenía que obedecer al Evangelio, y lo hizo gracias a nuestro Dios. Por eso termino diciéndole, si el hombre hoy en día desea, hermanos, que su buen carácter moral y lo bueno que sea, hermano, lo suficientemente justo, desea hacerlo suficientemente justo, pues tiene que hacerlo a través de la justicia del Evangelio. Porque solamente a través del Evangelio, hermanos, alcanzamos la justificación de nuestros pecados. Esa palabra justificación, hermanos, si no me equivoco, es dikaiosune, indica el ser absuelto de todo pecado, el ser libre de todo pecado. Algo que ya no te condena, que ya no te sentencia como culpable, que ya eres libre de esa condenación. Tenemos que reconocerlo solamente a través de Cristo, hermanos. Y esto apenas es obedeciéndolo. Romanos 6, versículos 17 y 18, hermanos, nos habla de que ahora somos siervos de la justicia, cuando hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, y se veniste a ser siervos de la justicia. De esta manera nuestra vida podrá honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios, hermanos. Una vez que Cornelio, hermanos, escuchó lo que tenía que hacer y lo que hizo, lo que tenía que hacer, el mandato de Dios, hermanos, ¿qué hicieron estas personas? Empezaron a honrar y a glorificar el nombre de nuestro Dios, porque ya estaban dentro de la salvación de nuestro Dios. Siéntase gozoso, mi hermana, mi hermano, de que ahora nosotros estamos en la promesa de la vida eterna, de que ya no está sobre nosotros, hermanos, esa condenación de la ira, que estamos librando nuestra alma del infierno y del fuego eterno. Pero hermanos, esto es gracias a la misericordia y a la bondad de nuestro Dios, no a nuestros propios sacrificios. Aquel que piense lo contrario, hermanos, es una mentira, y el padre de la mentira es el diablo. Mientras entonamos una invitación, meditemos sobre esto, hermanos, y que Dios bendiga su palabra y Dios bendiga a su pueblo. Hermano Alex, por favor. Si nos podemos poner de pie, y la invitación sigue en pie, ahora y a cualquier hora. Amén. Amén. Cantemos. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera.
pecó. Vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevado serás de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador.